me pude. Una mierda de película, pero tiene una bonita animación. Sí. A los steampunk. ¿Empezamos? Démosle. Sí, ya estamos listos. Bueno, buen día a todos, chiquillos, compañeros. Buenos y días, a la buenas gente que tardes. nos está escuchando. Buen día, buenas tardes. Hoy día tenemos un capítulo súper interesante para todos. Es un capítulo diferente, un capítulo un poco de cultura, de historia, de misterios. Hoy día vamos a hablar del mito de la Atlántida. ¿Por qué es tan controvertido? ¿Existen misterios similares? ¿Y qué nos despierta el mito de la Atlántida? Y si es que hay un mensaje, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la Atlántida? Habría que partir hablando sobre el mito en particular, ¿no? Sí. ¿Qué dice el mito de la Atlántida? Nos vamos a los primeros pasos. ¿Qué es lo que cuenta la leyenda? ¿Cuál es Primero, ¿quién la cuenta? ¿Qué es la cuenta? ¿Quiénes fueron los primeros buen que punto. hablan de la Atlántida? Yo sé que es Platón, pero hay muchos más otros autores, ¿verdad? Es que se supone que... contemos la historia. Contemos la Contemos la historia. historia, ya, a ver cómo la conocen ustedes. Yo sé que Platón, ¿cierto? Es el primero que cuenta la historia de la Atlántida, al menos el que la registra, ¿cierto? En sus dos diálogos. Sí, Ya. el Critias y el el otro, ¿cómo se llama? Timeo. Y el Timeo. Eso mismo. Y a Platón le llega la historia a través de su familia, a través de su linaje. ¿Quién es el primero al que le cuentan la historia? Es a Solón, Solo. un legislador que vivió 200 años que Platón, que fue reconocido y que viajó a Egipto una vez. Y en un templo, no me acuerdo cuál era creo que era el templo de Nith o algo así, los sacerdotes egipcios le contaron la historia del Atlántico. Es una leyenda que entonces cuenta, digamos, sobre una potencia que existió en los albores de la civilización. Estamos hablando de la época de Platón. Y que su ubicación no es exacta. Eso es uno de los puntos, digamos, intrigantes de lo que es la Atlántida en sí, ¿no? Pero Platón sí describía que se encontraba más allá de lo que se conocían como las columnas de Hércules, lo que hoy en día conocemos como el estrecho de Gibraltar. Hay otras cosas también de que realmente la fecha no es exacta. Porque Platón lo estima 9000 años antes de la época en la que ellos están. Es la historia que le cuentan digamos, a Solón. A Solón, Claro. los sacerdotes egipcios le cuentan que la Atlántida se hundió en el mar hace 9000 años. Y Solón, creo que Solón fue el que vivió en el 600 antes de Cristo. Claro. Entonces, de ahí uno podría hacer una idea de que de que en el 9600 antes de Cristo habría ocurrido el cataclismo que hundió a la Atlántida. Se dice que esta sociedad, esta civilización, al quedarse sin hogar, sufrieron un éxodo, que según Platón llegaron a lo que es Libia, Egipto, el parte de Europa y Grecia. Entonces, eso igual nos sirve para saber de dónde no vienen. Claro. O sea, tendrían que venir desde mucho más hacia el poniente y cruzando el océano Atlántico. Claro. Y dentro de lo que es el mito propiamente tal, los atlantes fueron, según lo que entiendo, una civilización que logró mucho poder en su época. Militar. Era una potencia militar, era una sociedad que tenía un desarrollada. avanzado desarrollo tecnológico. Y organización social. Claro. Entonces, el mito lo que cuenta es que estos atlantes que formaron esta gran civilización, ¿no es cierto?, con el tiempo comenzaron a comportarse de manera más bélica con los pueblos. Sus gobernantes y sus reyes se volvieron más soberbios, más arrogantes, y comenzaron, digamos, empezó a caer lo que es Roma, empezó a caer su magnificencia. Se volvieron expansionistas. En el sentido de que se corrompieron. Como los romanos, dices tú. Bueno, los griegos se conocía por ser una civilización clásica que aborrecía el expansionismo beligerante. Entonces cualquier facción expansionista para ellos era algo que aborrecer.
¿no? Como los persas. Claro, justamente, los persitas ahí tratando de saquear las ovejas que quedaban. Claro. Pero entonces, los atlantes habrían sido esa sociedad como ideal que llegó como a la cúspide del desarrollo y después se volvió expansionista y pasó de ser una civilización que era generosa a ser una civilización que quería imponer su manera de ver las cosas. Al menos esa es la historia que dice Platón. Claro, cayó casi como por naturaleza humana, pues. Es como pareciese ser que nuestros escenarios idóneos de un estado o de una civilización o del individuo, cómo se debe comportar, a veces caen en la propia naturaleza oscura de la humanidad y perversa. Entonces se corrompieron en su momento dado y eso llevó a su destino final, y que está representado como un cataclismo en la historia. Después de ser derrotados, después de que Atenas, se supone en la historia, en el mito, se enfrentó a los atlantes y le hicieron pie, ellos son derrotados y viene después de eso un cataclismo con sismos, con inundaciones. Claro. Ahora, ¿por qué es tan controvertido este mito? Mira, hay algo que a mí me ha hecho ruido bastante, porque si hablamos de 9000 años atrás y luego hablamos de que ellos entraron en guerra con los griegos, o sea... Y Dr. File habla de 800.000 años atrás. No, pero esa fecha no. Bueno, el tema es que ¿cómo es posible que ellos hayan entrado en guerra contra los griegos si los griegos, de lo que se sabe oficialmente, no llevan más de... O sea, en realidad no se refiere creo que la historia no se refiere a los atenienses, sino que se refiere a los antecesores, a los ancestros. Claro, porque los atenienses... A los que estaban ubicados en esa zona geográfica y que se enfrentaron a este reino, pero no habla específicamente, creo que de Atenas, sino que... Claro, porque Atenas propiamente tal y las demás ciudades-estado, para hablar desde su inicio, hablamos de 1500 años antes. Bueno, ahí hay un punto controvertido. Hay otro, cómo hacer calzar esa historia. El otro punto controvertido es el hecho de que la historia es transversal y que hay varios pueblos que hablan de estas ciudades perdidas. También está el tema de la evidencia geológica, que también lo podemos tocar, que es lo que pudo haber sucedido hace esa cantidad de tiempo. Exactamente. En un periodo cataclísmico de la historia de la humanidad, de la Tierra, perdón. Y me llega a pensar a mí también, si podrían los atlantes ser, o los pobladores originales de la Atlántida ser algo más que simples humanos. Hay algunas teorías también que los relacionen con tecnología extraterrestre, ¿no? Que tenían ancestros, digamos que... Como lo que se refiere también a lo que sucede muchas veces también acá para explicar la arqueología de las Américas y la tecnología que tenían antes. Podría ser, quién sabe. Sí, o sea, siempre van a haber esos pensamientos extracientíficos, por así decir, que hablen de la hipótesis, ¿no? Su tritón dando vueltas por ahí. Claro. Ahora bien, yo no creo que necesariamente haya tenido que haber un contacto con una civilización extraterrestre para que se dé una ciudad o una civilización antigua y tecnológica. Si bien hay que ser cuidadosos con tomar las fechas como algo cierto, porque realmente la historia no ha demostrado que... Siempre surgen nuevas... Claro, y los historiadores siempre están embelleciendo y cambiando las fechas, y no se puede juzgar la precisión de las fechas como algo veraz. A mí me gusta la idea esta de que podemos estar teniendo un problema simplemente de memoria, no tenemos la información suficiente, claro, y no podemos por ende saber hasta dónde llegaba el desarrollo humano, y si es que es cíclico también, por ejemplo. Si cada cierto tiempo surge una civilización grande, se desarrolla. Y ahí hay algo interesante, porque si hablamos de 9000 años antes de la fecha en la que se data, serían cerca de 11.000 años atrás, efectivamente, según el consenso de la comunidad científica entre geólogos, efectivamente hubo un cambio climático hace cerca de 12.000 años atrás. La era del hielo, me imagino. No, y hay una discusión también, claro, el fin de la edad de hielo. Hay una discusión que también tiene que ver con la posibilidad de que haya caído los fragmentos de un meteorito en diferentes partes del mundo y que eso haya provocado cambios climáticos dramáticos en la salida de la era del hielo.
Y eso podría también tener algo que ver con eso de que hubo un cataclismo Claro. que borró una civilización, o que pudo haber borrado una civilización que había desarrollado, que se había desarrollado social y tecnológicamente. No quizás de la misma forma en como lo hemos hecho nosotros, pero sí que existió. O al menos esa es como la posibilidad de que todos estos mitos sean reales, porque Claro. trascienden a las culturas. Hay distintas culturas que tienen mitos con las ciudades perdidas. ¿Qué ciudades perdidas tenemos? Tenemos una que se llama, creo que Mu. Tenemos El Dorado, El Dorado, Shangri-La. Sí. Shangri-La. Y otras que casi se han quedado perdidas para siempre, como Göbekli Tepe. O ¿Cuáles? sea, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, sí. Göbekli. Göbekli Göbekli Tepe, sí. Tepe, sí. Sí, Si Göbekli no, Tepe, hubiésemos el descubierto misterio a de Göbekli Göbekli Tepe Tepe. es bacán. A mí me encanta. O sea, imagínate un monumento, un monolítico de hace 11.600 años atrás, cuando, según la antropología actual, data el desarrollo tecnológico de las primeras comunidades. Que, Es de 11.000 años atrás. claro, el sedentarismo recién estaba comenzando. Y antes de eso se tiene vestigios de comunidades no tan grandes, pero Es- que eran nómadas. Es 7.000 años más joven, o sea, más antiguo, perdón. Más antiguo que Stonehenge. Claro. Mm. ¿De dónde es que pasamos a ser cazadores recolectores? Es que el tema A de ser agricultores y levantar un Mover monumento piedra. como Göbekli Tepe. Göbekli Göbekli Tepe. Tepe es interesante el tema porque supone un desafío para la arqueología en términos de que derriba el paradigma de que la humanidad, ¿cierto?, empezó en cierta época con la agricultura y con la construcción de monolitos, ¿cómo se llaman estos? Se llaman megalíticos. Los megalíticos, claro. Claro. Está ubicado en el sureste de Turquía y fue construido hace 12.000 años desde ahora. Los libros de historias nos dicen que los primeros pueblos se registran en torno al 9.000 antes de Cristo, y estos eran poblados muy primitivos. Göbekli Tepe, con su avanzada y colosal construcción, sería al menos 1.000 años más antiguo, en una época en donde no deberían los humanos haber estado, según nuestros cálculos, haciendo cosas como esa. Exactamente. O sea, A ver. es incluso material del que emergen muchas hipótesis. Uno de estos- es material de posgrado esto. Por ejemplo, hay un... ¿Cómo es que se llama? Creo que él es comunicador, ¿no? ¿Quién? Graham Hancock. Periodista. Es periodista, Es periodista, claro. escritor, y es, digamos, ¿cómo se le dice? Alguien que desarrolla una línea, una profesión por, digamos, por gusto solamente, Claro. sin certificación. Como un investigador autodidacta. Claro. Claro. Él, según él, y según muchos otros también, Göbekli Tepe puede ser una evidencia, ¿no?, de que estos grupos de cazadores recolectores de la nada hayan obtenido la tecnología de poder construir monumentos tales. Claro. O sea, según él y muchos otros, puede que sea un vestigio de que efectivamente hubo una conexión, hubo un contacto entre civilizaciones más antiguas, que precisamente por la fecha hayan tenido que sufrir un éxodo por todo el cambio climático que pasaba en el mundo en aquella época. Claro, esa es la idea de que la historia de la humanidad es mucho más misteriosa y es mucho más antigua de lo que imaginamos, y que hubo un traspaso de tecnologías entre los hombres y las mujeres de los tiempos pasados que nosotros ya no recordamos, y aquellos que empezaron desde cero de nuevo, por lo que sea, porque ocurrió, por ejemplo, una extinción masiva debido a un evento cataclísmico, que ya encontramos evidencia de que ese es el caso. Entonces, quizás la humanidad es mucho más vieja, es mucho más antigua, y quizás ya alcanzó la cúspide tecnológica y social y simplemente se va reiniciando. Esa es una posibilidad. El cuento. Mm. Sin embargo, la teoría más aceptada de Göbekli Tepe es que habría sido como un templo donde se había practicado la religiosidad de la época. Sí, pero igual no quita que haya estado 1.000 años adelantado a lo que se pensaba, que recién las personas estaban en grupos pequeños cazando y viviendo de esa manera, nómade. Me llama la atención eso de que estas construcciones que están fuera de, digamos, de toda lógica de la época,
sean templos o sean monumentos, ¿cachai? Sean cosas que están ligadas más a lo religioso, a lo espiritual, a lo divino. Muchas de esas cosas se asemejan. Por eso me llama mucho la atención que se repitan en el tiempo y que perduren tanto también. Es como, ¿por qué no perduró quizá una máquina que permitía a ellos trabajar de cierta manera? Claro. ¿Cachai? Es O que a cierta lo que me refiero yo tecnología con avanzados tecnológicamente es que probablemente se hayan desarrollado tecnológicamente de otra manera, ¿no? Porque Es que las construcciones que hacían ellos, Claro, y Es las que- pistas de esas como que van recogiendo digamos, de este conocimiento de los atlantes. No podemos pensar que se encontraron de la nada como quizás con la enciclopedia de los atlantes y empezaron a hacer las cosas. Es que- Se van encontrando con cosas conocimientos, partes, pistas de ese conocimiento Es más que antiguo. pasar también desde una cultura nómada a la sedentarización y el comienzo de la agricultura es un paso enorme tecnológicamente. Oye, ¿y hay misterios similares también? oye, pero hay un misterio antes de de Göbekli Tepe que es muy interesante, que no podemos dejarlo sin mencionarlo, que es que nosotros conocemos a Göbekli Tepe y lo podemos ver como era, gracias a que los mismos habitantes lo enterraron. Ese es otro misterio que aviva el fuego en este tipo de Sí. es como un mensaje, es como una cápsula del tiempo, Göbekli Tepe, porque es una parte del misterio que aviva esa idea de que había un traspaso de tecnología o que había una huella del pasado que venía de mucho antes y que ellos no quisieron que se perdiera, porque deliberadamente enterraron las columnas, en algo que debe haber sido un trabajo titánico. Enorme, claro. Y O sea, imagínate que ni siquiera se haya desarrollado la metalurgia y estar moviendo una enorme columna de Son sobre grandes, 60 preguntas. toneladas. Son grandes. Son ¿Cómo? como de 4 metros, 5 metros fácil. ¿Cómo lo hicieron? Y Göbekli Tepe no sería el único lugar donde habían construcciones remotas. Ahí creo que cerca de Göbekli Tepe, un poco más hacia el sur, creo, en Turquía, si no me equivoco, pero está en Turquía. Hay otro sitio que puede que sea incluso más antiguo. Sí, y de hecho hay un punto, bueno, hay un lugar acá cerca de Bolivia en el que, si bien no se puede saber con precisión de qué tan antiguo se puede datar esto, por ahí vi la tesis doctoral de un geólogo que es Humberto Lombardo, que según él y muchos otros propios aquí de Latinoamérica han hecho un análisis en una parte de la selva de Bolivia que queda por el lado oriente, que si tú lo analizas con lo que dice Platón, prácticamente calzaría como un Atlántide pero perfecto, ¿cachai? Porque si bien para los griegos y para los egipcios y para los europeos en general la definición de mar en sí no contempla el azar, y un lago grande también se le llamaba mar. Y Platón jamás dice que olas gigantes arrasaron con Atlántida, sino que se hundió. Y no se hundió tanto, sino que dice que no se hundió más allá de 1 o 2 metros, en el que aún podía pasar un trireme. Entonces, lo que existe en Bolivia es prácticamente un lugar en el que geográficamente no es como natural. O sea, hay una especie en el que corre un río y en el que se forma como una laguna, que hoy en día es todo pantanoso, pero en el que se ve claramente de que se formaron anillos y que hubieron construcciones más adelante. El lugar es precioso, pero la forma en la que está, por así decir, manipulada el terreno denota de que ahí muy probablemente existió una comunidad grande. Ahora, si bien no se han hecho excavaciones ni exploración arqueológica, el misterio sigue hasta hoy en día. Y si hay mucho análisis topográfico, antropológico, que pueden decir, que hipotetizan de que muy posiblemente la Atlántida haya perfectamente estado en Bolivia. Y esto suena descabellado, pero si se complementa, por ejemplo, con el fenómeno de que en momias de hace 4.500 años atrás se han encontrado restos de tabaco y de coca en sus intestinos, aquí esto empieza a ser extraño, porque la coca solamente es una planta nativa de Sudamérica. ¿Cómo es que una momia que vive en el otro lado del mundo
pudo obtener cocaína. Entonces, hay algunas cosas extrañas aquí. Puede que realmente hubo tal vez algún contacto, algún tratado comercial. Un Escobar de la época, Claro. quién sabe. Sí, y a mí me llama la atención mucho el tema de que el alcance tecnológico que esta civilización pudo haber tenido en su momento. Y hablando de eso, por ejemplo, existe algo que se llaman en Malta los surcos de Malta. Son especies, claro, de extraños surcos que se formaron no se sabe en realidad si se formaron naturalmente, si fueron un producto de la intervención antrópica del terreno, pero son surcos que están perfectamente alineados con una profundidad variable de 8 a 5 centímetros y con una punta en B o a veces en U, pero que atraviesan cientos de kilómetros por la isla y que aparentan ser una especie de carril que los habitantes de la isla utilizaban para transportar sus qué sé yo, sus piedras, cualquier cosa que necesitasen transportar a través de esos carriles, que podrían trasladar toneladas inclusive. Entonces es interesante ver todos esos desarrollos tecnológicos que quedaron en la historia y cómo podemos empezar a hacer conexiones con lo que describió Platón en sus dos libros, ¿no? Claro, nos llenan de incógnitas. Eso es lo que básicamente también nos hace que a nosotros como personas y la humanidad nos despierte este misterio, ¿no? Es tratar de... Estos registros de del darle- pasado que están ahí diciéndonos, oye, pero las cosas quizás no son tal cual tú las pensabas. Claro, y darle conexiones a esos conceptos de civilizaciones perdidas. Es muy interesante, y por ejemplo lo que despierta el mito de la Atlántida en todos nosotros. Y yo lo vi, por ejemplo, en una investigación que mencionaban que en Algarve, una zona de Portugal, una región que queda en la península ibérica, perdón, en la actual Portugal, coincide con muchas de las coincidencias, coincide básicamente con muchas de las pistas que Platón menciona en los libros. Entonces un sujeto se dedicó a estudiar mucho los libros de Platón, tanto Critias como el Timeo, y encontró en ellos muchas de las pistas que menciona que calzarían con una ciudad ubicada en la actual Portugal que se llama Silves, una antigua ciudad de la península, y tiene muchas concordancias con las descripciones que hace Platón. Entonces, si bien ahí está haciendo él un trabajo pseudocientífico de lo que es, digamos, la Atlántida, pero el hecho de que las personas se tomen, digamos, este tiempo, esta imaginación, el trabajo que hay de por medio de rescatar esta civilización antigua y encontrarle un sentido a todo esto, es lo más interesante y más intrigante. Yo en lo particular, yo antes no estaba muy, digamos, consciente de este mito y de la historia que hay detrás, pero ahora me he dado cuenta que de verdad hay mucha investigación que está siempre tomando las riendas de alguna teoría nueva. Lo que pasa es que, claro, está este tema de que esta historia nos toca hondo, porque no tenemos certeza completa del pasado y nos hace despertar quizás esas ideas que vienen de antes, de que el pasado puede ser un lugar desconocido y de que nuestra memoria puede ser una parte frágil de nosotros. A mí lo que me provoca la historia de la Atlántida es eso, es que primero que la Tierra está llena de misterios que nunca hemos terminado de resolver, que probablemente pasan más cosas en el mundo y me inspira por eso. La Atlántida me da una sensación de aventura, de querer salir al mundo y buscar una ciudad perdida. No sé si vieron la película Ciudad Perdida Z. No. ¿No la vieron? Véanla, es muy interesante y te despierta eso mismo, esa sensación de que Los clásicos de Indiana Jones ya... sale de tu zona de confort y ve a resolver los misterios del mundo. Son interesantes, están ahí, están afuera, y te hace como pensar la vida diferente. Cuando escucho estas historias de civilizaciones perdidas, lo que se me ocurre es prácticamente ser eso, un aventurero. Es querer conocer más al final, querer conocer más de lo que ya conoces. Puede que sea algo terrible, porque puede que lo que conozcas cambie radicalmente tu forma de ver el mundo.
pero Yo creo que hemos tenaces. descubierto menos del 50% de los yacimientos arqueológicos que todavía nos esperan en el futuro. Así que de a poquito la historia nos va a traer nuevas Sorpresa. sorpresas. Sí. No, imagínate, no hemos ni siquiera también descubierto ni el 1% de los restos fósiles Marino. de las criaturas. Y claro, y en el mar, pues, no sabemos en realidad efectivamente casi nada. Hemos hecho una exploración muy somera de la superficie marina. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las ideas que ustedes rescatarían de esta historia? Más allá de todos los misterios y todo, ¿qué es lo que esta historia nos puede dejar para vivir una vida mejor? Aceptar nuestra mortalidad, nuestra fragilidad. Digamos que esta es una civilización que fue tan grandiosa, tan poderosa, magnificente, y que de un momento a otro, tomando malos caminos, malas decisiones, como civilización y como sociedad, fue destruida, fue, digamos, castigada por la naturaleza. Entonces eso me recuerda a mí nuestra fragilidad inherente que tenemos todos nosotros, de que en cualquier momento las cosas pueden suceder, este viaje inesperado, cualquier cosa inesperada puede pasar. Más vale estar siempre obrando de manera positiva y conveniente para nuestro ser, pero tener en cuenta de que somos polvo de estrellas, somos algo que puede desaparecer en cualquier momento, y si aceptamos esa fragilidad, creo yo, vamos a tener quizá otra postura acerca de la vida, de no ser tan privativos de ciertas cosas. Se vive solamente una vez y puede pasar lo que tenga que pasar en cualquier minuto, pero no sé, dejaste tu huella. Sí, o sea, yo al igual que tú lo veo bastante parecido. O sea, Platón, por lo que él contaba, él se maravillaba de la cultura y lo enriquecida que estaba en la Atlántida. Los monumentos, las construcciones, la ingeniería, la aeronáutica, todo, incluso hasta la mismísima política. Pero ¿qué pasó después? Que por más que todas esas cosas hayan sido grandes, todo se va a la cresta igual. Todo se fue a la cresta, O sea, igual. Y si nosotros pensamos que hoy en día estamos viviendo, como dice Jordan Peterson, en uno de los mejores momentos de la historia humana, realmente estamos tal vez cometiendo los mismos errores. Estamos preocupados de construir algo grande, de enriquecernos, de vivir bien. Pero ¿qué ocurre si es que eventualmente viene un cataclismo? O sea, yo creo que podría ser como un signo, ¿no? Una idea que no deberíamos olvidar, de que vivimos en un medio ambiente que cambia, en un medio ambiente que es frágil. Claro, en un Muy medio frágil. ambiente que si bien nos devuelve algo que a cambio, ¿no? Yo creo que eventualmente podemos sufrir esa misma fragilidad que sufrieron otros antes que nosotros. Sí. Yo me quedo con la misma idea. Yo creo que la historia de la Atlántida es una buena metáfora tanto a nivel social como a nivel individual, porque si bien tú puedes hacer todo lo posible para evitar que sucedan eventualidades o reducir la probabilidad de que sucedan eventualidades en tu vida, en algún momento pueden suceder. Y si ese momento llega, la pregunta es, ¿estabas haciendo lo suficientemente bien las cosas para que haya valido la pena el tiempo que vino antes? Y la Atlántida te propone esa idea. La humanidad... de hecho, quiero citar a Graham Hancock en una entrevista que hace, esta parte en sí me parece muy interesante, un extracto de la entrevista. Él dice, en una frase que debería hacer eco del comportamiento de las sociedades tecnológicamente avanzadas de hoy, Platón nos cuenta que la Atlántida no manejó su prosperidad con moderación, y como castigo a su arrogancia, el universo arrasó con ella, con incendios, terremotos e inundaciones, durante un día y una noche, tras lo cual fue engullida por el mar y desapareció.
Y si la historia no es real, por lo menos es una buena metáfora de qué es lo que puede suceder si es que el poder, el desarrollo, el crecimiento no embolinan la perdiz. Me recuerda esa metáfora bíblica que dice: no construyes tu casa en la arena, construyela sobre la roca. Porque puedes crear algo hermoso, pero eventualmente se va a caer igual. Y quizás también aceptar la idea de que como te decís tú, Seba, somos cíclicos, estamos aquí por un momento, por un chispazo y por un parpadeo. Y el momento se acaba, entonces yo creo que lo que te invita es a tener en cuenta que si se va a acabar, haz lo mejor que puedas, ¿no? Es como por lo menos da lo mejor, porque si se va a acabar, entonces significa que cada momento es un tesoro, hay que ocuparlo muy bien. Y nos enseña a ser humildes, no sabemos todo, y tampoco lo vamos a saber. Y en el caso personal, yo creo que te invita a eso, a obrar bien, a hacer lo mejor que puedes con el tiempo que tienes, que puede ser poco. Exacto. Y esa sed de aventura también que mencionáis, el hecho de que cómo movilizas la imaginación humana y la acción humana a buscar vestigios de nuestro pasado, es para aplaudirlo. Ajá. Bueno, entonces estamos llegando al fin de este capítulo. Espero que les haya gustado a todos los que están escuchando. Era un capítulo diferente, sobre cultura, sobre historia, sobre nuestra memoria y sobre los mitos. Chiquillos, como todo buen sábado, gracias por el capítulo, gracias por la compañía. Hasta la próxima. Chao. Venga por acá. Sí. Te quedaste hasta el final. Dale like, pues, y suscríbete. Claro, mínimo. Sí, ya te dejamos el manso tema. La Atlántida.